rama de la ingeniería puede ser una de las más beneficiadas por el tan traído y llevado Plan Bolonia, tanto a nivel académico como profesional. Pero además en su futuro les proponemos que se fijen con nosotros en todo su desarrollo y en las áreas de la tecnología por las que se ve más afectada. Todos esos avances y de la forma en que se han ido utilizando para el desarrollo moderno. Hablaremos hoy de la aventura del saber con nuestro experto habitual en asuntos científicos, José López de Guereñu. Buenos días. Buenos días, María. Y saludamos también a un ingeniero informático, Manuel Monterrubio. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días, María. Hoy recuperamos un capítulo de la serie que coprodujo Televisión Española con la Universidad Politécnica de Madrid y vamos a hablar de una disciplina que es una de las que tiene más futuro, ¿no? Evidente, porque no hay ningún ciudadano de nuestro país que no se vea afectado tanto por el uso de la informática en su vida cotidiana como en su trabajo, ¿no? Cada vez creamos entornos virtuales más realistas en 3D, bases de datos para todo tipo de negocios, las comunicaciones inalámbricas que cada vez están más al uso, la búsqueda de información. Nuestros alumnos ya no escriben a mano, ya utilizan todos el ordenador, el PowerPoint y demás. Y ya lo último también sería el cloud computing, y es que no vamos a tener que cargar nuestro sistema operativo y meter el CD con el Excel o el Word o ese tipo de programas, sino que directamente tendremos estos programas en la red, de ahí su palabra, computing en las nubes, ¿no? Al alcance de todos y para todos, ¿no? Es un futuro absolutamente prometedor. Ese es el futuro, el presente, ¿no? También en muchas de las cosas que has dicho. Pero, Manuel, ¿dónde está el arranque de todo esto? ¿Cómo surge esta rama de la ingeniería? El arranque real es una ingeniería muy joven, pero basada en disciplinas muy antiguas. Realmente álgebra, matemáticas, lógica, física, esas son las bases de la ingeniería informática. Realmente se tiene conocimiento del arranque como tal de la computer engineering. La computer engineering nace en Cleveland, en Ohio, en el año 71. Y en España pues se traslada muy rápidamente. En el año 76 la Universidad Politécnica de Madrid crea lo que es la Facultad de Informática y es el arranque oficial de la carrera en España, aunque en el año 71 ya existió lo que se llamaba Instituto de Informática y que fue el embrión de la Facultad de Informática y de hecho todos los de la parte del Instituto de Informática terminaron con el título de la Facultad de Informática de la UPM de Madrid. Bueno, enseguida seguimos hablando de esa disciplina tan joven, como decías, pero primero vamos a intentar responder a las preguntas que nos traslada al plató Luis García. Hoy son para José López de Guereñu. Hola, muy buenos días. La primera pregunta de esta mañana tiene que ver con un término que utilizamos con bastante frecuencia en nuestras conversaciones, pero como le ocurre a Carlos de Valladolid, no tenemos muy claro su significado real. Se trata de la inteligencia emocional, término que fue popularizado por el psicólogo Daniel Goleman en 1995. Carlos nos cuenta que las definiciones tradicionales de inteligencia hacen hincapié en los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de resolver problemas. Pero cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que hace a una persona ser inteligente? La segunda tiene que ver con una técnica que se está poniendo muy de moda para dejar de fumar. Se trata de la hipnosis. Varios han sido los correos para preguntarnos si esta técnica realmente tiene base científica y sobre todo si es peligrosa o no. Lo cierto es que los precedentes históricos en el uso de técnicas similares a la hipnosis se remontan a la época de los egipcios en los llamados templos del sueño. Pero bueno, ahora estamos en el siglo XXI y lo que nos gustaría saber es si podemos hacer uso de la hipnosis con total tranquilidad y sobre todo saber si es efectiva. José, ¿tiene base científica la hipnosis? Bueno, sí que tiene una cierta base científica, pero solamente en el sentido de una especie de relajación profunda, similar a un sueño, creado por el hipnotizador que te hace ser más receptivo, más. Y entonces en ese sentido se está utilizando en algunos hospitales, pero siempre como una técnica complementaria, por ejemplo, a la anestesia local, ¿no? Y sí que se está utilizando, pero con sumo cuidado. No hay que confundir estas técnicas de relajación que pueden ser beneficiosas para un paciente con el mundo del espectáculo, ¿no? Que la verdad que es divertido y que debemos saber que, por supuesto, no se puede utilizar en términos legales, no puedes evadir tu responsabilidad diciendo que has sido hipnotizado, y los recuerdos que dice que fluyen con más facilidad no es cierto. Es una técnica de relajación que puede hacerte sobrevenir ciertos recuerdos, pero igual que otras técnicas que existen. O sea que hay que tener cuidado con quien la ejerce, y si es un espectáculo de humor, pues bienvenido sea, pero si no, en un hospital y con estas características que hemos dicho, ¿no?
La otra pregunta sobre la inteligencia emocional y sobre qué es lo que define realmente, qué es lo que hace que una persona sea inteligente o no. Bueno, eso es muy difícil de contestar, ¿no? Porque hasta ahora siempre hemos tenido una percepción de la inteligencia como el que tiene un coeficiente intelectual, un CI muy alto, y asociar normalmente al terreno de las ciencias y de las ciencias duras, ¿no? El típico cerebrito, ¿no? Pero evidentemente es una visión muy parcial, porque hay inteligencia espacial, inteligencia verbal, y para completarla, efectivamente ahora se habla mucho de la inteligencia emocional, que es la capacidad que tenemos para percibir los sentimientos propios y los ajenos y de alguna manera poder saber utilizarlos, ¿no? ¿Sería algo así una mezcla de la intrapersonal con la interpersonal? Efectivamente, pero además no hay forma de medirlo. Así como el coeficiente intelectual hay unos test que te lo miden, con toda la difusión que podamos tener existen, no hay un test que te mida la inteligencia emocional. Sin embargo, sabemos más o menos las características de este tipo de inteligencia, es decir, son personas en general extrovertidas, alegres, solidarias, que se implican en proyectos, ¿no? Y que fundamentalmente están bastante a gusto consigo mismo, con sus semejantes y con el mundo en el que están viviendo, aunque tenga problemas ese mundo, ¿no? Bueno, pues entonces, en ese sentido, pues no hay que hacer una caricatura de que unos tengan un tipo de inteligencia y otros otras. Normalmente tenemos una mezcla y una serie de capacidades en todos los ámbitos de la inteligencia. Gracias, José. Vamos ahora sí a nuestro tema central del día. Vamos a hablar de la ingeniería informática. Se trata de una profesión en la que es indispensable renovarse constantemente y que tiene incontables opciones en el mercado laboral. El mundo del ocio, la electrónica, la matemática son algunas de las fuentes fundamentales de las que bebe esta ingeniería que tenemos muy cerca, por ejemplo, en los ordenadores o en nuestros teléfonos móviles. Algo que hoy nos parece tan cotidiano como encender el ordenador, consultar información en Internet o enviar documentación de nuestro trabajo por correo electrónico, hasta hace unos pocos años era una completa quimera. Los ingenieros informáticos hacen posible que la ciencia no solo responda a las necesidades que tienen hoy las personas, sino que mañana sea realidad lo que hoy es tan solo imaginación. La informática y sus tecnologías asociadas han supuesto una revolución en la historia de la humanidad, como en su momento lo fueron la imprenta o la máquina de vapor. Su uso ha modificado la forma en la que trabajamos, nos comunicamos o divertimos, propiciando la aparición de nuevos y fructíferos sectores económicos, así como nuevos usos sociales. La informática tiene orígenes muy diversos, ya que en su evolución y desarrollo ha ido tomando distintos conceptos de las matemáticas, la automática, la electrónica y las comunicaciones. Los primeros antecedentes de la informática los podemos encontrar en los mecanismos que el ser humano creó para agilizar el cálculo, como el ábaco, inventado por los babilonios 3000 años antes de Cristo. El intento más ambicioso de utilización de dispositivos mecánicos para el cálculo se debió a la imaginación de Charles Babbage, quien entre 1833 y 1842 diseñó lo que él denominaba máquina analítica, que fue inicialmente concebida para automatizar la producción de tablas matemáticas. Estas ideas fueron desarrolladas en los años siguientes gracias al avance de la técnica, destacando el español Torres Quevedo, que construyó toda una serie de máquinas mecánicas de cálculo, una de ellas destinada a resolver una ecuación de segundo grado con coeficientes complejos y un integrador. En 1728 surge la idea de programación por plantilla perforada, técnica posteriormente perfeccionada por el francés Jacquard, quien creó el primer telar automático sobre esta base. En 1890, esta técnica fue retomada por el ingeniero norteamericano Hollerith, quien desarrolló una máquina de tarjetas perforadas para la elaboración del censo.
El éxito del aparato le permitió crear su propia empresa de computadores mecánicos por ficha perforada. Esa empresa con el tiempo se haría mundialmente famosa con las siglas IBM. Fue la propia IBM quien apoyó en 1939, junto a la Marina norteamericana, el desarrollo de uno de los primeros ordenadores, la máquina Mark I. Esta máquina, desarrollada por Aiken, permitía la programación mediante cinta o ficha perforada de papel o manualmente mediante un conjunto de conmutadores. Los resultados podían ser impresos utilizando máquinas eléctricas de escribir o bien perforados en tarjetas. Medía 16 metros de largo por 2,5 de alto, pesaba 4.500 kilos y alojaba para las conexiones internas unos 800 kilómetros de cable. En los años 50 del siglo XX se produjeron los grandes avances que establecieron las bases de los ordenadores tal y como los conocemos hoy en día. Así, en 1951 se lanzó el primer computador comercial. En 1956 se introdujeron los teletipos para la transmisión de datos. En 1957, las memorias de ferrita aumentaron la capacidad de almacenamiento interno de las máquinas. Y por último, en 1958, apareció el primer computador que empleaba tecnología de transistores. A partir de ese momento, la demanda de computadores se expandió gradualmente, dando lugar a un negocio muy rentable. En 1960, la firma Digital Equipment introdujo los minicomputadores, que básicamente eran ordenadores de tipo medio en cuanto a su capacidad de cálculo y almacenamiento, pero que permitían a los usuarios acceder a la máquina sin intermediarios, inspirando a algunos jóvenes universitarios el desarrollo de aplicaciones para el entretenimiento. Surgía así el uso del computador para el ocio. Bueno, la verdad es que yo llegué a este mundo de la informática sin saber muy bien dónde me metía, ¿no? Yo empecé a trabajar muy joven en el Banco Central y en aquel momento era el momento de explosión de los sistemas informáticos dentro de la dinámica de gestión de los bancos. Y la verdad es que a mí me parecía algo de magia que fueran capaces aquellas máquinas, en aquellas salas tan grandes, que fueran capaces de llevar y gobernar lo que hasta ese momento hacían en un montón de manos y de cabezas y de organización, ¿no? Me llamó tanto la atención que en aquel momento decidí que esa era mi carrera y la verdad es que yo creo que acerté plenamente. Me da a mí la sensación de que yo he nacido para ser informático y si volviera a nacer yo creo que volvería otra vez a ser informático. En 1965 aparecen los primeros computadores construidos con circuitos integrados. Ese mismo año, Gordon Moore, químico norteamericano y fundador de Intel, anticipó que la cantidad de transistores integrados en un único chip se duplicaría cada año. Posteriormente, modificó su llamada Ley de Moore, aumentando el plazo de esta predicción a 18 meses, lo que se ha venido cumpliendo hasta el momento en el desarrollo de microprocesadores. La consecuencia directa de esta ley es que los precios de los computadores han bajado constantemente al mismo tiempo que subían sus prestaciones. Es asombroso el grado de acierto de la predicción de Moore sobre la evolución de la industria de semiconductores, ya que ésta se produce 6 años antes de la aparición del microprocesador en 1971, año en el que Intel comercializa el microprocesador 4004. En años sucesivos, aparecen microprocesadores cada vez más complejos y potentes. Por dar una idea de esta evolución, los microprocesadores del año 1978 contenían alrededor de 29.000 transistores. En 1982, 130.000. En 1985, 275.000. En 1997, 7,5 millones. En el 2000, 42 millones. Y en el año 2006, unos 291 millones.
La utilización de microprocesadores como elemento básico de soporte de la tecnología de los computadores permitió construir sistemas informáticos de gama baja y bajo coste. Los computadores personales o PC. La aparición de la arquitectura IBM PC en 1981, que de hecho se convirtió en un estándar, unida a la política que adoptó IBM de realizarla con componentes desarrollados fuera de la compañía sin restricciones de exclusividad, Intel proporcionó el microprocesador y Microsoft el sistema operativo MS-2, permitió que otras empresas desarrollaran productos similares, compatibles con el PC de IBM. Gracias a esta decisión, el PC pudo alcanzar la popularidad de la que hoy sigue gozando. En el lado opuesto a los computadores personales, en cuanto a complejidad y potencia de cálculo, se encuentran los supercomputadores. Son capaces de procesar enormes cantidades de información a velocidades ultra rápidas, constituyendo así la gama más alta de los sistemas informáticos actuales. Estos supercomputadores se suelen localizar en grandes centros de investigación e instituciones gubernamentales por su elevado coste. El computador más potente de Europa y el quinto del mundo es el Mare Nostrum, ubicado en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, que contiene 10.240 procesadores y alcanza velocidades de entre 62.630 y 94.208 gigaflops. Sí, yo creo que se han hecho bien los deberes en lo que tiene que ver con back office, lo que tiene que ver con los procesos de gestión de las empresas y organizaciones. Esto está resuelto, todo el mundo ha hecho los deberes, ¿no? Falta todavía bastante por hacer en lo que tiene que ver con los procesos productivos, lo que tiene que ver con los procesos de negocio. Yo creo que la informática va a tener un papel muchísimo más cercano, la informática y la tecnología, muchísimo más cercano a la gente, muchísimo más cercano a donde está el cliente, muchísimo más cercano a donde está el proveedor. Por tanto, yo creo que queda muchísimo por hacer en este área y hay muchísimas oportunidades. Los ordenadores son sin duda las máquinas más complejas y sofisticadas que hasta el momento ha creado el ser humano. La base de un ordenador es el microprocesador, lo que se conoce como hardware o substrato físico. Sobre él se apila el software, formado por una serie de niveles de diferente abstracción: la BIOS, el sistema operativo, las APIs y las aplicaciones. La combinación de estos elementos bajo la forma de los diferentes programas es lo que nos permite la experiencia de uso: procesar textos, editar imágenes, jugar, elaborar hojas de cálculo. En lo referente al hardware informático, a los ordenadores tradicionales se les han unido actualmente una gran variedad de dispositivos de todo tipo. PDAs, teléfonos móviles, que al margen de sus posibilidades como aparatos de telecomunicaciones, ahora son también pequeños ordenadores, consolas de videojuegos, reproductores de música, relojes, ultramobile PC, etc. En la actualidad coexisten tres sistemas operativos de amplia difusión que marcan claramente tres filosofías encontradas a la hora de entender los procesos técnicos y de negocio dentro del mercado informático: Windows, Mac OS y Linux. Para conseguir que un ordenador realice una tarea útil es necesario programarlo. Para ello se utilizan los lenguajes de programación, que son versiones simples y altamente estructuradas de los lenguajes humanos. Con ellos es posible explicar de modo preciso los pasos necesarios para resolver un problema o desarrollar una tarea. Es lo que se conoce como algoritmo. A lo largo de la historia de la informática,
se han utilizado multitud de lenguajes de programación que van desde Fortran y Lisp, pasando por COBOL, Pascal y Ada, hasta los lenguajes utilizados mayoritariamente en la actualidad, como el C++ y Java. Hola de nuevo a todos, bienvenidos a la segunda parte de la aventura del saber. Enseguida seguimos viendo el documental que dedicamos a la ingeniería informática con nuestro experto en asuntos científicos, José López de Guereñu, y con Manuel Monterrubio, que es ingeniero informático. Manuel, yo no sé si se puede comparar, ¿no? Pero los ingenieros españoles tienen mejor nivel, peor que otros procedentes de otras universidades europeas, el mismo. El mismo, absolutamente el mismo. Tanto en Europa como en Estados Unidos. Tengo bastantes amigos trabajando tanto en Estados Unidos como en el resto de Europa, incluso algunos en Asia, y el nivel es el mismo. A nivel técnico no hay diferencias realmente. Hay especialización, cada uno tiene su especialización, obviamente. Hay gente especializada en hardware, en software, en organización, en estructuras, en almacenamiento, y en cada país a lo mejor hay más tendencia a tener una especialización que otra, pero el nivel es el mismo realmente. Lo que te quería decir, que quizás sí que en determinados organismos al donde no estamos llegando los españoles, pero esto también por complejo español y por mil motivos, es a la dirección de los centros de informática, de desarrollo, etcétera. Nos está costando más por barrera idiomática, por barrera histórica, por lobby de empresas. Si un centro de investigación lo dirigen en Reino Unido, pues las empresas del Reino Unido preferirán que lo dirija gente de allí a que lo dirija un español. Pero bueno, eso con el tiempo también y con nuestra integración en el mundo se irá. Y eso puede ser una de las cosas con las que se acabe gracias al Plan Bolonia, cuando se habla, bueno, de que esta especialidad en ingeniería puede ser una de las más beneficiadas. Evidentemente. Bueno, está causando problemas la adecuación a Bolonia, el número de años. Antes eran 6 años, después fueron 5, entonces ahora que sean 4 parece que asusta un poco por la formación, pero con los másteres de especialización se unificará y va a venir muy bien. Sobre todo yo creo que para que se apunten más alumnos a esta ingeniería informática, que estamos necesitadísimos y curiosamente no tenemos tanta demanda de alumnos, quizá por la dificultad o el excesivo aspecto teórico y la complejidad de abstracción, que desde luego tienen que aprender, pero quizás en estos intercambios con Europa y con empresas y todo esto se animen más nuestros chicos, porque realmente es imprescindible, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la segunda parte del documental y a lo mejor así pues despertamos alguna vocación más. Eso es. Ninguna invención ha revolucionado la manera de trabajar y relacionarse como Internet. Hoy somos testigos de cómo la red de redes evoluciona a gran velocidad, mucho más de lo que nunca lo hicieron los medios de comunicación tradicionales. En 1990 se produjo un hecho que años después alcanzaría una relevancia social sin precedentes. Tim Berners-Lee, contratado como investigador en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas de Ginebra, crea un programa que permite, utilizando una red de datos, distribuir un documento hipertextual entre distintos ordenadores conectados en red. Había nacido la World Wide Web, aunque su uso no se haría popular hasta 5 o 6 años más tarde. En los últimos 10 años, la web, junto con el correo electrónico y algunos otros servicios sobre Internet, ha pasado de ser conocida casi exclusivamente en ámbitos universitarios a convertirse en el eje conductor de una buena parte de las actividades humanas, siendo en la actualidad un recurso fundamental para los negocios, el trabajo, la investigación y el ocio. El número de servidores funcionando en Internet ha seguido un crecimiento exponencial, desde unos 50 servidores en 1993
hasta unos 164 millones de servidores en 2008. En la actualidad compiten multitud de tecnologías para la programación de sistemas en la web, tanto en el lado del cliente, es decir, el ordenador del usuario que navega por la web, como en el lado del servidor, los ordenadores que reciben las peticiones del usuario cada vez que solicita una información y elaboran la respuesta a la solicitud.